Ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell reúnen las leyes fundamentales que cumplen los campos eléctricos y magnéticos. Aquí vamos a recordar las formas diferenciales. Ya vimos a lo largo del curso las dos formas, las formas diferenciales y las formas integrales. Las ecuaciones diferenciales se cumplen en cada punto del espacio vacío o del material correspondiente, en donde se dan los campos. La primera ecuación se refiere a la ley de Gauss de los campos eléctricos en el vacío y en medios materiales. Primero escribiremos la ecuación en el vacío, que dice que la divergencia del campo eléctrico E, campo electrostático conservativo, como estudiamos en su momento, es igual a la densidad de carga en cada punto partido por la permitividad eléctrica del vacío. La forma en medios materiales es esta otra. La divergencia del campo que llamamos de desplazamiento D es igual a la densidad de carga libre en el material. El campo de desplazamiento D es igual a epsilon sub 0 por el campo eléctrico total más el campo de polarización. El campo eléctrico total se refiere al campo eléctrico de las cargas libres más las cargas de polarización, que ahora veremos cuáles son. En un material dieléctrico, cuando se somete a un campo eléctrico exterior, las cargas positivas y negativas de los átomos, que son de la misma magnitud pero están con el mismo centro, cuando se somete al material a un campo eléctrico, esos centros de cargas positivas y negativas se desplazan un vector que llamamos delta. Pues llamaremos momento eléctrico A al producto de la carga Q, carga desplazada por el vector delta. Pues P, el vector polarización, es igual a la cantidad de momentos eléctricos que hay en la unidad de volumen N por el momento eléctrico correspondiente. También se define de esta forma: P como el límite de la suma de los momentos eléctricos que hay en un incremento de volumen partido por el incremento de volumen del material cuando ese incremento de volumen tiende a cero. Ahora vamos a ver la segunda, que corresponde, la segunda ecuación de Maxwell, que corresponde a la ley de Faraday, que su forma diferencial es la siguiente: el rotacional del campo eléctrico E es igual a menos la derivada del campo magnético respecto del tiempo. Ya digo que son ecuaciones que se deben cumplir en cada punto del espacio o del material correspondiente. Este campo eléctrico E es un campo no conservativo, puesto que no es irrotacional. Como se ve aquí, tiene un valor que es igual a menos la derivada parcial del campo magnético E respecto del tiempo. Se diferencian pues estos dos campos. Luego veremos
cómo unificamos la teoría para que todas estas ecuaciones se den en un campo E generalizado. La tercera se refiere a la ley de Gauss en el campo magnético, que dice que la divergencia del campo magnético B es igual a 0. Y la cuarta es la ley de Ampere generalizada, que ya vimos también, que dice que el rotacional del campo magnético B en cada punto es igual a la permeabilidad magnética, mu sub 0, por la densidad de corriente J mayúscula más la permeabilidad magnética, esta es la expresión en el vacío, permeabilidad magnética en el vacío, por la permitividad eléctrica del vacío por la derivada parcial del campo eléctrico respecto del tiempo. En medios materiales adopta esta otra forma. El rotacional del vector intensidad magnética H es igual a la densidad de corriente J más la derivada del campo de desplazamiento que definimos ahí arriba respecto del tiempo. Este campo H es igual al campo magnético B, campo H en medios materiales, partido por la permeabilidad magnética del vacío menos el campo M de imanación. Este campo M de imanación es un campo particular del material y que se obtiene a partir de los momentos magnéticos de ese material. Un momento magnético, que llamaremos M minúscula, es igual al producto de la intensidad que circula por un circuito cerrado, la intensidad I, por el vector S. S es un vector ortogonal a la superficie que encierra el circuito con la intensidad I, cuyo módulo es igual al área encerrada por el circuito y cuyo sentido viene definido por la regla del sacacorchos. El sacacorchos gira según la intensidad I y avanza según el sentido de S. Bueno, pues este campo de imanación M se puede definir también de una forma similar al campo P como el límite cuando el incremento de volumen del material tiende a 0 de la suma de los momentos m sub i, momentos atómicos. Esta intensidad I se puede considerar que es la debida a la circulación de los electrones en cada átomo. Bueno, pues la suma de estos momentos magnéticos extendida a un incremento de volumen partido por el incremento de volumen. Este límite, cuando el incremento de volumen tiende a 0, es el campo de imanación en cada punto del material. También se puede escribir el vector H en función de lo que llamamos la permeabilidad magnética absoluta, como el cociente de B partido por mu, permeabilidad magnética absoluta. También podemos decir que D se puede describir como la permitividad absoluta del material por el campo eléctrico E sub T. Bueno, pues
Estas leyes que se han ido deduciendo a lo largo del curso son una condensación que Maxwell tuvo el genio de reunir y darse cuenta que se podía sustentar una teoría electromagnética unificada basándose en estas leyes. La teoría eléctrica del campo y la teoría magnética, hasta Maxwell, se estudiaban por separado. Maxwell estableció que con este conjunto de leyes se podía hacer una teoría única. También Maxwell aportó este sumando, que corresponde a la corriente de desplazamiento de la ley de Ampere generalizada. También se dio cuenta Maxwell que la segunda y la cuarta lo que están diciendo es que si un campo, bien el eléctrico o el magnético, existe en el espacio y es variable en el tiempo, el otro campo coexiste siempre. Eso se deduce de estas dos ecuaciones. En cuanto a que la primera ecuación fue deducida para el campo electrostático y el campo eléctrico que aquí se maneja es un campo conservativo, mientras que en la segunda el campo eléctrico obtenido a partir de la variación del campo magnético es un campo no conservativo, como ya vimos. Consideró Maxwell que el campo electrostático es un caso particular del campo eléctrico general, que corresponde a cuando las fuentes son variables en el tiempo y por lo tanto hay variación en el tiempo del campo magnético. Se puede considerar que ese es el campo general no conservativo y que este campo es un caso particular, campo electrostático, que es conservativo y corresponde al caso en que no haya campo magnético o que el campo magnético sea constante en el tiempo, en cuyo caso también el campo eléctrico obtenido aquí es irrotacional, sería cero. Y lo que Maxwell hizo fue extender esta ecuación que se había obtenido para campos electrostáticos también a campos eléctricos en general, campos eléctricos no conservativos, y por lo tanto todas estas ecuaciones se pueden aplicar en general. En definitiva, lo que es importante es que nos demos cuenta que este conjunto de leyes sustenta la teoría de campos electromagnéticos. El estudio macroscópico, estamos hablando del estudio macroscópico de los campos eléctricos y magnéticos, puede hacerse a partir de estas ecuaciones, única y exclusivamente. Otra cosa es el estudio microscópico, que es el estudio de los campos ya en las proximidades de las cargas eléctricas que corresponden a los protones y a los electrones. Ese estudio corresponde a la mecánica cuántica. Nosotros naturalmente no vamos a entrar ahí. Nos vamos a limitar al estudio macroscópico, que es el que hemos venido haciendo a lo largo del curso.